Es tiempo de comenzar, amén. Pero antes vamos a hacer una oración en donde le digamos a Dios que queremos escuchar su palabra, que queremos saber y conocer qué es lo que Él tiene para nosotros en este día. ¿Sale? Vamos a inclinar nuestros rostros y a decirle: Padre, gracias por un tiempo más, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, ministrándonos. Día con día, Padre, tú estás hablando, Padre, y como dice tu palabra en Salmos, Señor, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por la noche me enseña mi conciencia, mi Dios. Porque así eres tú, Señor, en la noche, Padre, que es el tiempo donde menos cosas podemos escuchar, donde menos activo está nuestro consciente, mi Dios. Ahí entras tú y nos enseñas cosas nuevas, Padre, y aún a nuestra conciencia tú le llamas a hacer lo correcto, mi Dios. Gracias de verdad por tus bendiciones, por tu infinita misericordia. Y Padre, yo quiero pedirte ese consejo el día de hoy. Tenemos un tema bastante fuerte, Padre, por lo cual te pido que abras nuestro entendimiento para que lo pongamos por obra, Señor. Que nuestro corazón esté el cumplirlo para tener una vida llena de milagros, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amado, que Dios te bendiga. El tema de hoy es fe en acción, porque vamos a tener que poner en obra nuestra fe, vamos a actuar nuestra fe. Quiero pedirte que rápidamente repitas: la fe sin obras es muerta. Sencillo. Y si tienes a alguien al lado, dile: oye, la fe sin obras es muerta. Amado, en un principio estaba leyendo la Biblia y bueno, yo soy un poco preocupón. La verdad es que Dios me hablaba, pero eran cosas muy para mí, ¿sabes? No era como que Él me diera un tema para todos nosotros. Y la verdad tardó un poco en hablarme este tema y comenzaba a preocuparme hasta que entendí por qué yo había empezado a leer desde cierta parte. Normalmente yo le digo a Dios: oye, tú háblame, tengo la necesidad de leer tales capítulos, háblame a través de ellos. Porque yo sé que Él pone esa necesidad en mí de leer. Entonces siempre pongo en sus manos y esta ocasión Dios puso en mi corazón que leyera acerca del libro de Reyes. Comencé a leer Nada del Otro Mundo, comencé a leer, bueno, yo tenía en el corazón leer a partir del del capítulo 6 en adelante, y Dios me aconsejó leer un poco antes, y llegó un punto donde dije: ya entiendo por qué comencé a leer desde aquí. Una vez estaba yo haciendo unas cosas y quería agua caliente, me acuerdo mucho. Me acuerdo que yo abrí el agua caliente y no salía caliente, de hecho salía fría. Y aunque no necesitaba esa agua caliente, yo la quería. Era importante tener esa agua caliente para mí porque soy algo friolento. Entonces yo decía: mínimo si voy a estar haciendo estas cosas con el agua, que salga caliente y todo bien, ¿no? Pues amado, por esos días el boiler no calentaba, no había agua caliente para nada, y el boiler no era de gas, era lo más feo de todo. La parte eléctrica no funcionaba y recuerdo que no había agua caliente en esos días y recuerdo mucho que lloré y le dije a Dios: oye, pues tú sabes cómo soy, me gusta que el agua sea caliente cuando estoy utilizándola. Yo te pido por favor que calientes el agua. Amado, fue algo impresionante porque cuando yo estaba orando, terminé de orar y sonará gracioso, pero después de terminar de orar lo que yo necesitaba era agua helada porque Dios había respondido esa oración. Y me acuerdo mucho que dejó de caer agua caliente y yo dije: Dios, ¿pero qué está pasando?
Ya habías hecho un milagro donde el agua no solo estaba calientita, estaba hirviendo. ¿Qué es lo que pasó? Porque ella no está caliente como en un principio. Y me acuerdo que en uno de los versículos que vamos a leer ahorita, yo entendí que lo que para nosotros era importante, para Dios lo era. Así que comencé a orar y le dije, Dios, caliente el agua, caliente el agua, caliente el agua. Recuerdo que agarré y yo me sentía fuerte porque dije, bueno, Dios ya me escucha, entonces puse la mano sobre la llave y dije, en el nombre de Cristo Jesús, quiero que salga agua caliente de esta llave. Y de plano no se calentaba el agua y yo estaba desanimado. Llegó un punto donde dije, bueno, ¿qué está pasando, Dios? Me acababas de escuchar, ya había agua caliente y ahora no hay nada. Y dentro de mí hubo como un poco desconfianza porque me acuerdo que dije, bueno, esto ya no está funcionando. Me imaginé como en las maquinitas, ya se me acabaron los créditos de milagros, entonces ya no va a pasar nada. Y fue la primera vez que yo oí la voz de Dios y, y me decía que iba a haber ocasiones donde yo iba a tener que hacer algo por ese milagro, donde yo iba a tener que cumplir con mi parte en ese milagro. Y Dios me invitaba a tener fe, pero también proféticamente a hacer algo, confiar en que el poder ya estaba hecho. Y llegó un punto donde me resigné y dije, ya no va a pasar. Pero entonces Dios me habla y cuando yo leí este pasaje de la Biblia, recordé esa ocasión donde Dios me decía, yo voy a hacer el milagro, pero tú vas a ser el medio de transporte para ese milagro. Y Dios me dijo, cierra la llave y vuélvela a abrir. Amado, un poco temeroso, dije, ¿será que sí lo tengo que hacer? Cerré la llave normal, la volví a abrir y, amado, una vez más, Dios había contestado la oración y había ocurrido un milagro, si tú lo quieres ver, insignificante, porque no era necesario. Sin embargo, lo que para mí era importante, para Dios le pareció importante. Amado, a partir de ahí yo dije, quiero una vida de milagros. Y quiero comentarte en pocas palabras lo que Dios me dijo: la fe sin obras es muerta. Repítelo una vez más, hermano. Si tienes a alguien al lado, dile, oye, la fe sin obras es muerta. Amado, quiero pedirte que me acompañes al segundo libro de Reyes, en su capítulo 5, versículo 10, por favor. Este libro está después de el primer libro de Reyes y este segmento, si lo quieres ver así, de Reyes, está después de Samuel. Son de los primeritos libros que tiene la Biblia. Es el segundo libro de Reyes, en su capítulo 5, versículo número 10. Quiero pedirte que leamos del 10 al 14. Y dice la palabra de Dios: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no también seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Atentos aquí, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amado, a mí me emociona hablar de fe porque Dios es un punto que últimamente está fortaleciendo. ¿Tú recuerdas cuando Jesús sanó a aquel ciego? Con lodo y saliva, Él lo sanó, y esto lo compartí el día viernes. Yo creí que era la saliva de Jesús, ¿sí me entiendes? Como que la saliva de Jesús había hecho el milagro en el lodo para que el ciego sanara. Sin embargo, no es así. El poder de Dios fue el que sanó al ciego. ¿Sabes? Únicamente el poder de Dios es el que obra. A veces nuestro error es similar al de Naamán. Creemos que la clave para un milagro es que nosotros, oh Señor, tú haz, tú di, sana, y que pongamos las manos y a veces que nos desahoguemos lo que no oramos de toda la semana para orar por el enfermo, cuando en realidad la clave es sencilla. Amado, no era en este caso el río, no era el lodo con el que Jesús lo sanó. Es que más bien todo eso era un medio, porque incluso para mí, quizá viéndolo de una forma más normal, si lo quieres decir, cuando tú tienes resequedad en la piel o te cortas, ¿qué te pones? Crema. ¿Por qué no mejor Naamán le mandaron bañarse con leche, que a mi parecer pudiera ser algo quizá más curativo? ¿O por qué no se metió en lodo como el que Jesús untó sobre el ciego? Porque no era el lodo, porque no iba a ser la leche y no iba a ser el río, iba a ser el poder de Dios. ¿Por qué no Jesús, en lugar de sanar al ciego tocándolo con masa de trigo amasada con el mejor aceite, por qué puso lodo? Porque no se trata del medio, el río y el lodo, que fue solo un medio para desatar el poder de Dios. Es Dios sanando. Por eso mucha gente, y discúlpenme lo que voy a decir, por eso a veces la gente no sana de cáncer aún teniendo los mejores tratamientos, porque de Dios es la sanidad. Dios da y quita, y si no es su voluntad no pasa aún teniendo el mejor tratamiento, porque no es el tratamiento, es el poder de Dios sanando al enfermo. Porque todo lo demás, el remedio, como lo acabamos de ver, quizá el tratamiento de la enfermedad, quizá el lodo, quizá el río, porque eso solo es el medio de transporte para el milagro, porque Dios lo va a hacer. Y yo te lo comentaba el día viernes porque di testimonio. Llevo cerca de 6 meses con una tos que no me soltaba, y el día de hoy me siento más que bien. Y no fue el remedio, fue el poder de Dios, porque antes de nosotros consumir lo que sea que se nos recomendó, clamamos a Dios y le dijimos: tú puedes hacer esto que los doctores por meses que había ido al doctor no han hecho, tú lo puedes hacer. Y lo hizo. Así de sencillo. No es el remedio, es el poder de Dios actuando, como usando como medio de transporte lo que sea. Y amado, en un principio yo pensaba, ¿y cómo la clave para un milagro, para quizá una consejería, para cualquier cosa, puede ser tan simple como para decir, quizá con lodo, quizá en un río? Porque incluso Naamán dijo, bueno, ¿cómo esta cosa tan simple podría ser la que me sane? Y a veces nosotros pensamos igual, yo te lo comento, yo lo pensaba, ¿cómo puede ser algo tan simplista el milagro? ¿Cómo a través de algo tan simplista se puede hacer el milagro? Sin embargo, leyendo la palabra de Dios, no es el remedio, no es el medio de transporte, no es nada más que el poder de Dios actuando.
Entonces no es simplista, más bien que así como con poco ejército el pueblo de Israel conquistó su nación, con pocas cosas Dios va a poder hacer un milagro grande. Y por eso entiendo por qué en algún momento Jesús decía, ¿crees? Entonces levántate y anda. Algo tan simple como eso, no era necesario nada más, porque era el poder de Dios obrando. Y sabes, yo decía, claro que Dios pudo haber sanado a Naamán sin siquiera sumergirlo en agua. Sin embargo, quería que nosotros aprendiéramos la lección. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Para recibir el milagro, habrá ocasiones donde tengas que poner tu parte. Habrá ocasiones donde Dios te diga, ¿quieres que yo te bendiga? Haz esto y te voy a bendecir. Un ejemplo, ¿quieres vida eterna? Apártate de todo el mal y tendrás vida eterna. Amado, muchos milagros, y por eso te compartí este testimonio. Habrá ocasiones donde Dios te diga, yo voy a calentar el agua. Solamente quiero que cierres y abras la llave. Amado, la fe sin obras es muerta. Amado, quiero pedirte que vayamos aquí mismo en el segundo libro de Reyes, un capítulo adelante, en el capítulo 6, versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, versículo 5, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Fíjate nada más, él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Amado, en esto yo basé mi oración de aquel día que yo ocupaba el agua caliente. ¿Por qué? Porque bendice en gran manera mi vida. Yo pensaba que para Dios hacer un milagro, Él quería, o quizá se necesitaba una petición grande y fuerte. Y sabes, por este versículo me atrevo a decir que lo que para mí es importante, lo que para ti es importante, para Dios también lo es, aunque para otros sea insignificante. Imagínate esto, hermano, un padre y un hijo sencillo, y el hijo está triste porque su peluche está descosido. Amado, es algo sencillo, ¿ok? El peluche está descosido, se puede coser, quizá nosotros lo vemos insignificante, pero ¿qué hace el papá? Sufre con el hijo porque algo que a otros no les es tan importante, al papá le fue importante porque era el peluche de su hijo. Pues así nuestro Padre, así Dios, se preocupa por lo que a nosotros nos importa. Y amado, algo que me llamó justo ahora que leo la palabra, mira, la había leído en la Reina Valera 60, la había leído en la traducción del lenguaje actual, pero algo que me llama la atención siempre es cómo Dios nos pone símbolos. ¡Ah, Señor mío, era prestada! Mientras que el profeta le dice, ¿dónde está? Y sabe, dice la palabra de Dios que el que le prestaron el hacha, que la tiró al río, solamente lo señaló.
no hubo que hacer nada. Él la señaló. Amado, de verdad que Dios es tan impresionante, porque nos da detalles y nos dice, es que Él la quería y la señaló. Yo me lo imagino quizá triste o preocupado. ¿Dónde está? Estaba por allá. Pero lo que para nosotros es importante, que quizá es insignificante o es poco importante para otros, pues yo estoy seguro que para Dios, por estos versículos, estoy seguro que para Dios era muy importante esa hacha, porque para la persona que la tiró al río le era importante. Amado, yo estoy seguro que nos ha pasado en algún momento. Es que tengo algo, pero no quiero que oren, porque no es tan grande. Amado, lo que para ti es importante, para Dios también lo es. Y lo vemos con esta pequeña historia. Estaban cortando unos árboles con hachas y a uno se le zafó el hacha y cae en el río y él grita, chin, era prestada. Y quizá tú dices, bueno, a lo mejor las personas que se la prestaban entendían, ¿no? Porque eran profetas, eran siervos de Dios, pudieron haber entendido y quizá hasta perdonar la deuda del hacha. Entonces quizá pudiéramos verlo como algo poco importante, pero para Dios era importante. Entonces hizo flotar el hacha. Amado, lo que para nosotros es importante, también para Dios lo es. Y amado, no acostumbro mucho a buscar sobre numerología. La verdad es que no conozco mucho del tema, pero sí me han recomendado estudiar. Y la verdad es que en esta ocasión dije, bueno, unos cuantos versículos después nos habla, porque dice el versículo 7, y dijo, tómalo. Y el que perdió el hacha, dice, y el que extendió la mano, y él extendió la mano y lo tomó. Amado, unos versículos después de que Naamán se lava en el río para que el milagro acontezca, nos habla de cuando aquel profeta tiene que ir por el hacha. El milagro fue hecho, pero el profeta fue y tomó el milagro, lo hizo suyo al momento de obedecer, porque él tenía que cumplir con su parte. Y me impactó que pocos versículos después nos hablara de lo mismo, acerca de una fe en acción, acerca de cómo ellos también cumplían con su parte del milagro. Y entonces me puse a investigar y dije, bueno, ¿cuántos versículos son? Me puse a contarlos uno por uno y encontré que eran 20 versículos después, entre uno y otro, exactamente. Ni siquiera te estoy diciendo entre una historia y otra, te estoy hablando de que del versículo 14 al versículo 7 del otro capítulo son 20 versículos en total. Y amado, yo busqué, dije, bueno, ¿qué es el número 2 en la Biblia? Y sabes, encontré que significa dualidad. La dualidad es otra cosa diferente al duelo, ¿ok? La dualidad es algo en dúo, es un equipo. Y encontré y recordé que en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, te doy estos datos para que de verdad tú corrobores que lo que se está predicando de verdad está en la Biblia. En este pasaje nos habla del número 2. Dice que 2 testigos eran requeridos para confirmar la veracidad de un asunto. Y como te dije, no cuento muy seguido los versículos de transición entre punto A y punto B de nuestra predicación, pero esta vez sí sentí la necesidad. Y como te comentaba, curiosamente el número es 20, lleva un 2.
Después de que Naamán cumple su parte, viene el profeta y también cumple su parte para recibir el milagro. Dios mismo es dándonos a los dos testigos por medio de su palabra 20 versículos después, y te das cuenta cómo Dios de verdad confirma, porque cumple la palabra de Deuteronomio en segundo libro de Reyes, en una predicación que Dios puso hace un momento, y de verdad me emociona porque me doy cuenta cómo Dios pone en este momento los dos testigos para confirmar la veracidad de este tema. ¿Quieres un milagro? Claro que Dios va a hacer milagros, pero tu fe sin obras es muerta. ¿Quieres ver un milagro? Claro, pero en ocasiones tú tendrás que trabajar por ese milagro. Y recuerdo mucho que a muchas personas les ha hecho Dios promesas y les dice, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir. No importa, yo te voy a bendecir. Y se sientan. No, es que Dios dijo que me iba a bendecir, yo no necesito nada más. Sin embargo, Dios decía, yo te iba a bendecir, pero tenías que trabajar, tenías que poner por obra tu fe, tenías que cumplir con tu parte del milagro, porque el poder para hacerlo era de Dios, pero nosotros teníamos que poner ese pequeño detallito. Amado, la fe sin obras es muerta. Dios va a hacer los milagros y tú debes tomarlos. Y quizás suene feo, tú debes tomarlos si es lo que quieres. Si tú no anhelas un milagro, eso es lo triste. Pero Dios quiere hacer grandes milagros y anhela que pueda ser bendecido. Solamente cumple tu parte de ese milagro. Amén. Y amado, esto sería todo por hoy. Un gran tema que me bendijo y me recordó la palabra de Dios cuando Él me decía, ok, yo voy a hacer el milagro, pero tú cierra la llave y ábrela. Y amado, así con todos nosotros, Él va a hacer milagros, pero quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Sí, creerle a Dios, pero también poner por obra la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que este tema haya sido de mucha bendición. Nos vemos el día viernes a las 5 p.m. en la página de Te Alabaré, o también en la página del Escuadrón Ágape. Este horario, 5 p.m. es hora México, Colombia, o también 6 p.m. hora Montreal, Canadá. ¿Sale? Estos serían nuestros horarios. Te recuerdo que el número del escuadrón es 786-122-7153. Por si tú tienes alguna petición de oración, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, de verdad aquí estamos. Puedes mandar mensaje a las páginas, al Escuadrón Ágape. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios por medio de ti. Que Dios te bendiga, amado. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo desde aquí, a donde quiera que estés, donde quiera que nos estés checando. Que Dios te bendiga.